Vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia, tu gracia, tu providencia, obrando a favor nuestro, seres humanos pecadores y que hemos ofendido tu santidad muchas veces. Señor, al tener que preparar una predicación y pararnos a predicar, nos damos cuenta y recordamos una vez más cuán indignos somos, cuán pequeños somos y cuán dependientes de ti. No merecemos el hablar tu palabra, pero Señor, tú nos has llamado, que el Espíritu Santo en este momento me llene y llene a cada uno de los hermanos, de tal manera que yo hable de parte tuya y entendiendo que tú eres el testigo principal de este mensaje y que yo diga lo que tú dices y calle lo que tú callas. Señor, que podamos entender lo que tú nos enseñas en esta mañana y que por el poder del Espíritu Santo lo apliquemos a nuestras vidas para vivir en victoria y para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos para Hebreos capítulo 12, versículos 1 hasta el 11. El título de este mensaje es extraño: la amorosa disciplina santificadora. La amorosa disciplina santificadora. Y ciertamente, hermanos, parece raro mezclar amor y disciplina en una frase, porque la gente tiene en mente un concepto errado de lo que es la disciplina. Y ciertamente cuando se habla de disciplina, las personas, yo pienso que lo primero que les viene a la cabeza es una correa. A algunos todavía quizás le venga a la mente un guayo, estar alguien arrodillado en un guayo. De hecho, en estos días vi a alguien que lo arrodillaron en un guayo. Vi un señor que le puso un peñón en la cabeza a una hija. Y cuando la gente escucha hablar de disciplina, eso es lo primero que le viene a la mente. Y se piensa que la disciplina tiene como propósito hacer daño. Y eso es lo más alejado de la verdad y de lo bíblico. La palabra disciplina, y sobre todo en este texto de Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 11, la palabra que se traduce disciplina en el idioma original griego, lo que significa es instruir a niños, enseñar, corregir, entrenar. Eso es lo que significa disciplina. No es hacer daño, es todo lo contrario. Para lograr su verdadero propósito, la disciplina debe ser con actitud amorosa. Miren, hermanos, el problema no está en la disciplina, es la actitud del que disciplina. Y en este caso particular, la disciplina es de parte de Dios. De parte de Dios, y por lo tanto, Dios cuando disciplina tiene la actitud correcta. Es una muestra de su amor. Por eso el título, la amorosa disciplina que santifica. Hay muchos malos entendidos entre los cristianos con respecto a lo que tiene que ver con la disciplina. Pero lo cierto es que el pasaje que nos ocupa en esta mañana se puede resumir en que existe una amorosa disciplina que santifica. Una amorosa disciplina que santifica. Comenzando en el versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo 1 es el resultado de lo que se ha dicho en el capítulo 11. Por lo tanto, como una consecuencia de todo lo que hemos visto,
en el versículo 11 es lo que sigue en ese versículo 1. Y vuelvo y digo, las sociedades bíblicas unidas, o no las sociedades bíblicas, algunos escritores han titulado el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe. Y las sociedades bíblicas, en algunos casos, le titula solo la fe. Esos títulos no vienen en el original. Realmente la Biblia no dice que esa gente que está en el capítulo 11 son héroes. El héroe de la Biblia es Dios. El versículo 12 dice que esa gente son testigos. Le llama testigos. Esos creyentes del Antiguo Testamento son una gran nube de testigos. Y la palabra nube aquí se refiere a muchedumbre. Testigos de los resultados de la fe en Dios. Pecadores que creyeron en Dios y recibieron bendiciones de parte de Dios. Algunas de esas bendiciones fueron materiales, otras espirituales. Y fueron gentes que obedecieron a Dios y tuvieron fe en Dios a pesar de su naturaleza pecaminosa. Por la fe en Dios, ellos lo agradaron y pudieron tener victoria en medio de las pruebas. Esa gente, para nosotros, no son héroes, sino testigos de lo que la fe en Dios puede lograr cuando se le agrada. De lo que un hombre que cree a Dios, Dios puede usarlo para obrar a través de él. De cómo una gente, por la fe en Dios, puede sobreponerse a las pruebas, a las dificultades y aún enfrentarse a la muerte. Ellos son una gran nube de testigos para nosotros, de que si ellos creyeron a Dios, creyeron en Dios, confiaron en Dios, Dios los usó, Dios los fortaleció, Él puede hacer lo mismo con nosotros. De eso es que ellos son testigos. Los que vivimos en la gracia y que el Espíritu Santo vive en nosotros, debemos ejercitar la misma fe que esos testigos tuvieron en Dios, poniendo lejos de nosotros el pecado que nos asedia. Y la palabra aquí asedia es que nos rodea por todas partes. Esa palabra asedia es muy usada en el Antiguo Testamento con respecto a un ejército rodeando una ciudad. El pecado realmente nos asedia, porque el pecado, contrario a un ejército enemigo, el pecado a usted y a mí no solo nos rodea, sino que está dentro de nosotros. Nosotros estamos bajo la gracia, tenemos el Espíritu Santo y por la fe en Dios, confiando en Dios, creyendo a Dios y en Dios, nosotros debemos poner lejos de nosotros el pecado que nos asedia, que nos rodea por todos lados, y de manera presurosa ser participantes en esta carrera que tenemos por delante. Y dice ahí que debemos correr con paciencia. Y esa palabra correr viene de la misma palabra que en el castellano se traduce agonizar. La carrera del cristiano en la cual debe participar el cristiano es una carrera que es como una agonía. Hermanos, la gente que va a las Olimpiadas dura un tiempo corriendo o una distancia corriendo. 100 metros, 200 metros, y aún hay carreras que son maratónicas, que van de un pueblo al otro hasta que entran al estadio y ahí termina. La carrera del cristiano es agonizante, porque la carrera de nosotros no es por un simple tiempo. La carrera de nosotros es toda la vida.
y en todo lo que hacemos. Debemos quitar lo que nos puede hacer tropezar y caer, lo que nos puede quitar las fuerzas necesarias para seguir adelante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, el pecado nos rodea, está dentro de nosotros, nos asedia, tiene fortalezas contra nosotros, y dice también que debemos despojarnos de todo peso. Hermanos, imagínense un corredor. De hecho, tomando las Olimpiadas, las competencias de los griegos, los corredores griegos corrían desnudos. No eran calzoncillos, era desnudos totalmente. Imagínense una persona que va a correr, y en este caso, imagínense un soldado. Ustedes ven, los soldados llevan chaleco a prueba de balas, un casco de Kevlar, visor nocturno, unos lentes, el fusil, las balas, la mochila con la cama atrás, más municiones, el agua, comida, granada. Imagínense un soldado corriendo. Nosotros somos soldados, pero también estamos en una competencia, en una carrera. Y la de nosotros dice ahí que es agonizante. Imagínese a alguien que trabaja en una oficina y que escriba máquina corriendo, que vaya al gabinete de archivo corriendo, que mientras busque en el archivero esté corriendo, que mientras esté en la reunión esté corriendo. Así es la carrera de nosotros, diaria y en todo momento, hasta que muramos o el Señor venga por nosotros. ¿Qué dice primero a los Corintios, capítulo 9, versículo 24? Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo debemos correr? De tal manera que obtengamos el premio. ¿Cómo? Despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora el versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros debemos participar en esta carrera y en la batalla cristiana mirando ¿a quién? A Jesús, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, nosotros tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Tenemos muy buenos ejemplos de cristianos en la historia de la iglesia. Hombres y mujeres fieles que nos sirven de testigos. Pero siempre nosotros debemos estar enfocados ¿en quién? En Cristo. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 13? Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Hasta dónde dice ahí que nosotros vamos a llegar en esta carrera? Dice a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No dice ahí que nuestra carrera es hasta que nosotros lleguemos a ser como Franklin Díaz, hasta que nosotros lleguemos a ser como Amos Cáceres, hasta que nosotros lleguemos a ser como Charles Stanley, o John Piper, o John MacArthur,
o Timothy Keller, o Sujel Michelén, o Miguel Núñez. No, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Los corredores deben estar mirando hacia la meta a la que deben llegar. Un corredor no debe distraerse con lo que hay a los lados o hay detrás. Usain Bolt, que es hasta ahora el que tiene el récord olímpico, en una ocasión, por estar jugando, creo que fue en los Juegos pasados, por estar jugando, se puso a mirar a otro compatriota que corre bastante, es la competencia de Usain Bolt, y Bolt se puso a mirar al otro corredor y a reírse, y por poco le pasa. ¿Por qué usted cree que a los caballos le ponen anteojeras? Para que los caballos no miren hacia otro punto que no sea hacia el frente. Los caballos no deben mirar hacia los lados. Los corredores deben mantenerse mirando el punto al que deben llegar, hacia la meta. Y nuestra meta es ser como Cristo. Por lo tanto, a Él es que debemos estar mirando hasta que lleguemos a la meta de ser como Él, que será nunca. Nunca. ¿Cuál es nuestra meta? Cristo. Cristo. Por eso es que dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, nuestra meta, porque es a Él, a ser como Él, a tener un carácter como el de Él, hasta que lleguemos a la estatura de Él. Y hasta que no lleguemos a ser como Él, debemos estar corriendo. Por lo tanto, ¿hasta cuándo vamos a estar corriendo? Siempre. Siempre. Pero no debemos desanimarnos. Lo que debemos hacer es seguir corriendo toda la vida. La carrera del cristiano dura toda la vida. ¿Cómo dice ahí que corrió Cristo su propia carrera? Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, teniendo al menos el oprobio, los que querían avergonzarlo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo corrió pensando en el gozo que es mayor que toda la vergüenza que nos quieran causar, y mayor que toda desgracia por la cual nosotros estemos pensando que nos están haciendo. Nosotros también debemos correr de esa manera, pensando en el gozo eterno que es mayor que cualquier vergüenza o desgracia presente. Hermanos, Cristo se mantuvo mirando el gozo que estaba puesto delante de Él. Hermanos, el gozo del cristiano ahora, al ser hijo de Dios, al estar reconciliado con Dios, al gozar de poder estar en la presencia de Dios, al ser habitación del Espíritu Santo, es comparable con lo que nos puedan hacer los hombres. Hermanos, el gozo del cristiano no es comparable ni siquiera con el mal que nosotros mismos nos hacemos. Hermanos, pero el gozo que podamos tener ahora no es comparable con el gozo eterno cuando ya recibamos el cumplimiento de todas las promesas que todavía están reservadas para nosotros. Hermanos, el gozo del cristiano es por toda la eternidad. Entonces, lo que nos puedan hacer los hombres ahora es comparable con el gozo eterno. Cualquier vergüenza, cualquier mal que un ser humano quiera hacer contra nosotros, se puede comparar con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hermanos, si lo que nosotros ahora debajo del sol, en esta época, en esta tierra que está bajo maldición, es glorioso,
¿cuánto más lo que todavía nos espera? Hermano, ¿usted sabe lo glorioso que será vivir en la nueva ciudad, Jerusalén? Pero usted sabe lo glorioso que es estar disfrutando de la presencia del Señor todos los días iluminándonos, que no habrá necesidad ni de sol ni de luna. Eso no se compara con nada que nos puedan hacer ahora. Nosotros debemos mantenernos en la carrera cristiana, no mirando de dónde salimos, sino hacia dónde vamos y las glorias que todavía nos esperan. Puestos los ojos en Jesús, mirando el gozo por toda la eternidad que el Señor tiene para con nosotros. Dice el versículo 3, considerad, tomad en cuenta a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a ver a Cristo, que es nuestra meta, el gozo eterno que Él tiene reservado para nosotros, pero también miremos a Cristo, que sufrió contradicción de pecadores contra Él, de tal manera que al mirarlo a Él, siendo Él nuestro ejemplo por excelencia, nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Contemplemos a Cristo, contra quien disputaron, a quien desobedecieron, a quien los pecadores continuamente estaban atacando, de tal manera que al considerar lo que Él hizo, no perdamos el aliento. Eso es lo que significa la palabra, vuestro ánimo no se canse, que no perdamos el aliento y las fuerzas hasta desmayar o sentirnos desamparados por Dios. La vida de Cristo debe ser nuestro ejemplo para seguir adelante, y así como Él tuvo en poco el oprobio, la vergüenza que querían causarle, nosotros también tengamos en poca cosa lo que nos puedan hacer los incrédulos. Cuando Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, Pablo lo que estaba diciendo, hagan lo mismo que yo hago, imiten a Cristo. Eso era lo que él estaba diciendo. Nosotros debemos estar mirando a Cristo para no desalentarnos, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, hasta perder el aliento, perder las fuerzas, y en algún momento nuestra naturaleza pecaminosa nos diga, Dios te desamparó, o el diablo nos diga, Dios te ha dejado solo, Dios te ha dejado sola. Mantengámonos viendo a Cristo. Hermanos, cualquier cosa por la que usted y yo podamos estar pasando, ya Cristo la pasó primero. Y otros que han sido antes que nosotros en la historia de la iglesia, ya lo pasaron. Eso no es nuevo, hermano. No hay nada nuevo que usted y yo estemos pasando. Las caras podrán ser nuevas. Podrán usar ahora la tecnología. Por ejemplo, antes el ataque en contra de nosotros podía ser cuando salíamos a evangelizar, y de hecho todavía lo hacen. Hay gente que nos marcha, nos va arriba. Podía ser una ola de difamación en contra de nosotros en el pueblo, una de las lenguas del pueblo. Bueno, quizás ahora lo pueden hacer a través de WhatsApp, a través de Facebook. Puede ser que usen métodos nuevos, pero es el mismo pecado y el mismo ataque que siempre sufrió el Señor y han sufrido cristianos en toda la historia de la iglesia. Que nuestro ánimo no se canse, no perdamos el aliento hasta desmayar, hasta perder la fuerza. Y hermanos, lo que dice el versículo 4 parece duro, pero debemos tomarlo en cuenta. Como que no se debió decir eso allí.
Dice, y voy a comenzar en el 3 para que veamos la idea. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Dice, mira, tú todavía no has combatido contra la sangre. En el caso de esos hebreos era así. Y en el caso de nosotros, aquí, ¿cuál aquí en esta mañana ha combatido hasta el punto de que se derrame su sangre? O sea que todavía vamos suave, hermano. Vamos suave. Este versículo nos recuerda que todavía no hemos enfilado nuestras armas espirituales hasta tal punto que se llegue a derramar nuestra sangre. En nuestro combate contra el pecado no hemos llegado al punto en donde se haga necesario derramar nuestra sangre. Por lo menos aquí en la República Dominicana, porque sí hay cristianos en esta época en donde su sangre ahora mismo va a ser derramada. Ahora mientras yo estoy predicando. Pero usted y yo todavía no hemos usado nuestras armas espirituales de tal manera que los incrédulos nos quieran matar. Todavía usted y yo no hemos predicado tanto el Evangelio. Todavía usted y yo no hemos confrontado tanto el pecado que el otro nos quiera matar. Todavía. Estaba mirando un señor, él no es cristiano, pero él tiene un canal en YouTube y es un conferencista internacional en contra de la ideología de género y en contra de la ideología LGBTQI, porque también existe ahí. Dijo un estudioso de la ONU que existen 112 géneros. 112 géneros, o sea, que van a faltar letras del abecedario para definir, porque nada más son 27. Y 28 si seguimos con las que quedan todavía. Ese señor, ese conferencista, estaba en un programa de televisión debatiendo contra un transexual y unas señoras que defendían la ideología de género y los LGBTQI, JKL, etc. Y lo último que le dijo el transexual a ese señor, que no es cristiano, para que usted vea si lo hacen los incrédulos uno contra otro. Lo último que le dijo el transexual, le puso la mano en el hombro y le dijo, ten cuidado para que no te saquen de aquí en ambulancia, frente a las cámaras. Eso es un incrédulo contra otro, imagínese usted contra nosotros. Hermanos, todavía no hemos combatido hasta el punto de que se haga necesario que nos maten. Y hermanos, realmente nuestra carrera cristiana debe ser tal, nosotros debemos correr de tal manera y competir de tal manera que los otros quieran matarnos. Es duro, pero es así. Es así. Todavía estamos suaves, hermano. Y observe en este versículo que el combate es contra el pecado. Contra el pecado. Es confrontar el pecado de otro ser humano. ¿Qué dice Efesios 6:12? Y es bueno que el Señor allí aclarara eso, porque hay gente que cree que la lucha es yo contra ti, es contra el pecado. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, es combatir contra el pecado y contra las huestes espirituales de maldad. No es contra el otro ser humano. No es contra otro ser humano.
No hemos sido llamados a hacer guerra física contra otro ser humano. Es en contra del accionar pecaminoso del otro y del mío mismo. Yo no creo en las cruzadas. Eso lo inventaron cuando los moros, los musulmanes invadieron a Jerusalén. Se inventaron las cruzadas. Yo no creo en las cruzadas y en las guerras santas. El combate de nosotros es predicando la verdad de Cristo, es con la Biblia salir a anunciar el Evangelio de casa en casa, es pararnos en los parques, es en nuestro lugar de trabajo, es en las escuelas y en donde quiera que Dios nos dé la oportunidad. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, poderosas en Dios. Yo no creo en ponerme a discutir y decirle al otro, tú sí eres bruto y animal. Es decirle, tú eres enemigo de Dios, necesitas reconciliarte con Dios a través de Cristo. Tú estás bajo la ira de Dios, eres enemigo de Dios. Y a Dios no le agrada tu pecado. Y Dios está airado contra el impío todos los días. No es guerra santa. Hermanos, el cristianismo es diferente. ¿Usted sabía que en el cristianismo, si se ha de derramar sangre, ha de ser la nuestra? No nosotros derramar la sangre del otro. Hay muchos que no han nacido de nuevo y muchos cristianos que no han madurado, aunque estén en la membresía de la iglesia, que no entienden esto. Hermanos, el cristiano es el único ejército que sale a combatir dispuesto a que lo maten, dispuesto a que el contrario lo mate. La guerra es yo matar al otro. El principio de la guerra es yo matar al otro y evitar que maten a mis compañeros. Ese es el principio de la guerra. Pero el cristiano sale dispuesto a que lo maten. Y todavía no hemos nosotros combatido hasta la sangre. Pero debemos tener en cuenta que podemos llegar a ese punto. Podemos llegar hasta ahí. Versículos 5 y 6. No solo que todavía no hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, sino que los versículos 5 y 6 dicen: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. El escritor de este libro le está diciendo a los hebreos, que eran cristianos procedentes de la nación judía: ustedes han olvidado una exhortación que está en el Antiguo Testamento y que dice: hijo mío, no menosprecies, no tengas al menos la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor, por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Por eso el título de la amorosa disciplina que santifica. Hermanos, nosotros todavía no hemos corrido como debemos, no hemos llegado al punto de la sangre. Yo sé que a veces hay embates que no son físicos, nos atacan, puede haber en algún momento falta de aliento, pero nunca debemos llegar al punto de quedarnos sin fuerzas espirituales y desmayar. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Del Señor. En estas cosas ninguno es competente por sí mismo. Pero tampoco debemos ser como los hebreos, que habían olvidado lo que ya Dios había adelantado en su palabra. Eso se encuentra en Job, capítulo 5, versículo 17. Vamos al libro de Job, capítulo 5, versículo 17. Dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Hermanos, ¿usted entiende lo que está diciendo aquí este versículo?
lo que el escritor de Hebreos le está diciendo, ustedes han olvidado la exhortación que está en el Antiguo Testamento que dice que el que es castigado por Dios es 2 veces dichoso. ¿Usted entiende lo que dice ese versículo? Es contrario a nuestra naturaleza humana y a lo que se vende en la iglesia y a lo que algunos predicadores de la prosperidad están predicando. Dice ahí que cuando Dios castiga a alguien, esa persona es dichosa, es bienaventurada. Y yo les voy a decir por qué ahorita. Dice, por tanto, no menosprecies, no tengas al menos la corrección del Todopoderoso. Corrección es cuando Dios disciplina, castiga, para que el que se ha extraviado vuelva a la senda correcta. Eso es lo que es corrección. Viene de corregir, volver al curso correcto, al camino correcto. Pero ¿qué dice Proverbios capítulo 3? Versículos 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. No te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Hermanos, cuando a nuestras vidas vienen aflicciones, cuando en medio de la carrera viene el dolor, viene el ataque, nos amenazan, Dios esas cosas las usa para nuestra corrección. No es para nuestro mal, es para disciplinarnos, para enseñarnos, para corregirnos, para entrenarnos. Hermanos, ¿quién sale a una carrera sin antes practicar? Todo el que compite tiene disciplina, se entrena. Hermanos, nosotros estamos en la academia de Dios. Hermanos, el que va a participar en una carrera no solo corre, debe hacer ejercicios para soltar los músculos. Usted lo ve que se abren de piernas, doblan las rodillas, una rodilla primero, hacen marinero. Porque no solo es correr, usted no puede correr una carrera de repente, de que, ok, son las Olimpiadas, llegué, yo soy el campeón. Me inscribí y arranco. Sonó el tiro, para allá voy. Se le encoge un nervio, hermano, mire, hay que llamar al médico. No voy a decir chino porque el hermano está aquí. Hermanos, nosotros estamos en la academia de Dios. Somos corredores que estamos siendo entrenados por Dios. No tengamos al menos el entrenamiento, la disciplina del Señor. No debemos desmayar cuando Él nos reprende. Hermanos, cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, no debemos desmayar. Y hermanos, Dios nos disciplina o de manera directa, pero puede usar un incrédulo para nuestra disciplina, o la iglesia. Dios ejerce su disciplina o a través de la iglesia o a través de un incrédulo. Cuando vienen problemas a nuestras vidas, hermanos, Dios lo permite porque nos está disciplinando. Es porque en el carácter nuestro hay algo que se relaciona con eso que estamos pasando, que Dios quiere cambiarlo. Hay un peso en nuestra vida que Él quiere que nos despojemos de eso. Hay un pecado que nos asedia, que nos tiene rodeados, que Dios quiere que nos despojemos de ese pecado. Mire, cuando la nación de Israel pecaba, Dios mandaba a los profetas a anunciar juicio de parte de Dios. Primero, enfrentaba a la nación
con su pecado, le decía que habían pecado contra Dios, adorando en los lugares altos, yéndose detrás de Baal, de las aceras. Pero cuando la nación no entendía, ¿qué hacía Dios? Mandaba a los filisteos y en una ocasión mandó a Nabucodonosor. ¿Cómo Dios le dijo a Nabucodonosor? Siervo mío. ¿Era Nabucodonosor hijo de Dios? No, era un instrumento de Dios. En un momento él entendió que había un Dios altísimo que estaba por encima de todos los dioses. Pero Dios usó a Nabucodonosor y la nación de Babilonia como instrumento para hacer volver a Israel a la senda correcta. ¿Y qué dijo Dios? Pero después voy a castigar a Babilonia. Después, Dios puede mandar un hermano con la palabra a tu casa a reprenderte por tu pecado, o puede mandar una situación a tu vida. No desmayes, es Dios corrigiéndote, es Dios disciplinándote, es enseñándote, es corrigiéndote, es entrenándote, es instruyéndote como a un niño. Porque ¿quién es Él? Nuestro Padre. Recuerde, la palabra disciplina en el original, los griegos la usaban también para enseñar, instruir a niños. Dios nos está entrenando, nos está enseñando. Ahora, observe que Dios solo corrige, instruye, entrena, educa y azota. Usted lee que dice ahí que azota. Hermanos, el lenguaje que usa la Biblia es fuerte. Dios usa azotes. Y esta palabra se refiere a unos azotes que usaban los judíos, que tenía 3 cuerdas el azote, no era igual que el de los romanos. Aquí no se usa igual que el de los romanos. Los romanos tenían un azote que en la punta tenía unas bolitas de plomo, unos ganchos que se enganchaban en la piel de la gente. Aquí se refiere a los azotes que usaban los judíos. Eran 3 cuerdas. Dios usa un azote, hermanos. Dios usa látigo para entrenar. Wow. Eso está en contra de la psicología. Pero como Dios no es psicólogo, Él es el soberano del universo. Él usa su azote. Él está por encima de Sigmund Freud, de Kant y todo el mundo. Pero observe que Dios solo corrige, instruye, entrena, educa y azota. ¿A quién? A todo el que recibe y acepta como hijo. Como hijo. Ellos no debían olvidar eso. Cuando sintamos la corrección de Dios sobre nosotros, cuando nosotros sintamos los azotes de Dios, es porque Él nos está educando, nos está entrenando, nos está corrigiendo, porque somos sus hijos. ¿Qué dice allí? Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina de Dios es una demostración de su amor, de su amor. Versículos 7 al 9. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿y qué hacíamos? Los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si perseveramos, si nos mantenemos firmes bajo la disciplina de Dios, debemos entender que Dios nos está tratando como hijos, diciéndonos que Él es nuestro Padre y que nos ama. Y hay una pregunta aquí que nos indica que es algo extraño si hay algún hijo
que nunca es disciplinado y corregido por su padre. Para Dios es extraño el hijo que no se corrige, porque la pregunta es, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué es lo que espera Dios de todos los padres? Que disciplinen, que corrijan. Dios lo da por sentado. Para él es extraño cuando un padre no disciplina y corrige. Se entiende que la norma es que los hijos sean confrontados y corregidos por sus padres, quienes deben ejercer disciplina sobre ellos. El que dice, oiga bien, el que dice que es cristiano y nunca Dios lo ha disciplinado, entonces debe entender que en verdad no es un hijo de Dios. No está bajo la gracia de Dios. No es hijo de la promesa de Dios. No es hijo de Sara y Abraham. Es hijo de Agar. Es hijo de la sirvienta de la casa. Si Dios aparentemente te deja pecar y nunca has sentido su corrección y sus azotes, entonces no eres un verdadero hijo de Dios. Aunque te sientes con nosotros, cantes con nosotros, estés en la lista de la iglesia y te pongan presente porque viniste al culto. No eres parte de la familia de la fe. Si Dios nunca te ha disciplinado, aparentemente no eres hijo de Dios, eres bastardo. ¿Sabe lo que significa bastardo? En el idioma griego, un hijo fuera de la familia. Alguien que no es hijo legal, alguien que no hereda, alguien que no hereda. Aquí le llaman hijo de la calle. Yo no sé cuándo la calle ha tenido hijos. Si nunca has sentido la corrección de Dios, eres bastardo, no eres parte de la familia de la fe. Pero hay algo interesante. Dios no tiene hijos bastardos. Todos son parte de la misma familia. Dios no tiene hijos de la calle. O se es hijo de Dios o no se es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, como muestra de su amor, Dios te va a disciplinar. Si no te disciplina, es porque no eres hijo. Si a nuestros padres terrenales los respetábamos, los venerábamos cuando nos disciplinaban, qué mejor que someternos al Padre de todo espíritu y ser preservados y guardados por Él. Hermanos, cuando un padre corrige a sus hijos, no cuando lo maltrata, que eso es otra cosa, pero cuando un padre usa la vara para corregir el lomo del muchacho necio, el padre le está diciendo a ese hijo: yo te amo, yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que tú llegues a ser un hombre, una mujer de bien, y aunque momentáneamente nos molestemos, eso tiene su fruto. El padre le está diciendo: tú me importas, tú me interesas. Atención, hijos que están aquí. Atención, niños. Cuando tu padre te corrija, te dé tu pela por las nalgas o las piernas, es porque te ama. Si tu padre no te corrige, es porque tú no le importas. Y nosotros le importamos a Dios. Y por eso es su amorosa disciplina. Versículos 10 y 11. Hablando de los padres terrenales que nosotros los respetábamos, óigame, mi abuela Cicita me dio varias pelas que yo no me las gané, pero me dio otras que sí me las gané. Y hubo algunas que me las gané y no me las dio, porque hay que decir una cosa como otra. Pero yo le agradezco a esa doñita que no sabía leer y escribir, que tenía un carácter más fuerte que el de Lili,
Pero doña Cicita, esa vieja que no era cristiana, me enseñó a respetar. Mientras mi mamá estaba trabajando, Cicita me estaba disciplinando. Me dio varias pelas. Cuando mi abuela levantaba la vara y se mordía la lengua, yo sabía que el fuetazo era duro. Y no me gustaba, y durante un tiempo, yo hubo un tiempo que tuve cosas en contra de mi abuela. Pero después, cuando entendí, yo se lo agradezco. Se lo agradezco. Uno respeta a sus padres terrenales, cuanto más someternos debajo de Dios. Hermanos, hay gente que dice que es cristiana y quiere ser rebelde contra Dios. No sea rebelde. Dice el versículo 10, y aquellos nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, el Padre de los Espíritus, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Los padres terrenales nos disciplinan hasta cierta edad, hasta que ya se supone que llegamos a la mayoría de edad o que nos independizamos, y lo hacen según ellos consideran o les parece que es lo mejor. Pero Dios nos disciplina para lo que es provechoso, con propósitos útiles, para beneficiarnos por toda la eternidad. Hermanos, Dios nos disciplina para beneficiarnos ahora y por la eternidad. Y hermanos, la disciplina cuando se está ejecutando puede producir tristeza. ¿Qué dice Proverbios 15:10? Proverbios capítulo 15, versículo 10. La reconvención es molesta al que deja el camino, pero dice, y el que aborrece la corrección morirá. Hermanos, a nadie le gusta que lo corrijan, ni Dios ni otro ser humano. Y de hecho, hermanos, la disciplina debe doler. Debe doler. La nalgada, el fuetazo por los glúteos debe doler. El fuetazo por la batata debe doler. Por la pantorrilla es el término fino. Batata en dominicano. Si usted le va a quitar, si usted va a disciplinar al muchacho y le va a quitar algo, que sea algo que le duela. Yo pasar el día entero sin eso. Le voy a quitar el celular 2 días. Hay muchachos que prefieren que usted lo meta en aceite hirviendo de la cintura para abajo y no que le quite el celular. Quíteselo. Un día sin celular. Wow, yo debo tener ese WhatsApp lleno de mensajes. Wow. Yo debo tener varias solicitudes de amistad en Facebook. Y cuando prende ese celular al otro día, y le duele. Debe doler la disciplina. Hermanos, la disciplina cuando se está ejecutando puede producir tristeza y debe doler. Pero hermanos, es que Dios nos está entrenando para que se quite de nosotros todo lo que estorbe. Dios quiere que nos despojemos de todo peso. Dios quiere desnudarnos de todo el pecado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que al final produce resultado, es para provecho. Y les voy a decir algo. Nosotros hacemos mucho daño cuando Dios está disciplinando a un hermano, o cuando Dios quiere que se ejerza disciplina con un hermano,
y nosotros queremos quitar la disciplina, le estamos haciendo daño. ¿Sabe por qué? Porque esa es la escuela de Dios y esa persona no va a aprender lo que Dios quiere que aprenda. No va a aprender. Hermanos, cuando Dios esté disciplinando y cuando haya que disciplinar a alguien, cuando Dios lo quiera hacer a través de la iglesia, hay que hacerlo. Por el bien de ese hermano. Esa es una demostración del amor de Dios y del amor de nosotros como hermanos. Cuando nosotros queremos impedir la disciplina de parte de Dios, estamos diciendo que ese hermano no nos importa que peque y que puede seguir haciéndolo. No lo amamos. Dios disciplina porque ama, y cuando la iglesia tiene que ejercer disciplina debe hacerlo, porque es lo que Dios quiere y porque esa iglesia ama a ese hermano. Hay que hacerlo. Le estamos haciendo un daño. ¿Qué pasa con los padres que no corrigen a los hijos? Que de hecho los abuelos en su mayoría no deben criar hijos. Los hijos, los nietos. Lo pueden atender. Por ejemplo, Marta tiene a su nieta ahí, que anoche le dije Marta y me dijo, ¿y tú, Cheo? Yo puedo tener mi nieta, cualquiera de mis nietas sentada, pero son los padres que deben cuidar a sus hijos y corregirlos, porque es a ustedes que se lo dio Dios. Uno los puede ayudar un momento, y de hecho mi nieta después que sale del colegio arranca para mi casa hasta que el papá la pasa a buscar del trabajo. Y cuando la mamá va para la universidad, en mi casa yo me quedo con la chiquita, y lo primero que hace cuando llega a la casa es preguntar por papá. Y al único que ella le brinda es a mí, pero le di su pela. A las dos le he dado su pela. ¿Por qué? Porque yo quiero el bien para esas niñas. Cuando usted no disciplina, no corrige un niño, él no se va a formar correctamente, va a crecer desviado. ¿Qué pasó con David? David tenía un hijo que no lo corregía. Y violó a su hermana. Hermanos, tenemos que corregir. Y les digo algo, los niños que vienen aquí al culto después de la escuela dominical, hay que corregirlos. Tienen que aprender a tener reverencia en el culto. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, dejad los niños venir a mí. Es venir a Cristo. Cuando Cristo dijo eso, eran niños que los habían llevado para que se acercaran a Él. Los niños cuando vienen aquí tienen que aprender que este es un lugar de respeto, de reverencia al Señor, y a ellos hay que corregirlo. Y los hermanos no deben hacerse los locos con los niños y dejarlo hacer durante el culto. Y a las madres que tienen niños hay que enseñarles, decirle, ven, déjame cargártelo un rato para que escuche la palabra. Porque esos niños van a crecer creyendo que el templo es una cancha y que esto aquí es una chercha, que de hecho hay algunos adultos que lo tienen de chercha. A los niños hay que enseñarles que aquí hay que estar tranquilos. No me usen ese versículo de dejar a los niños venir a mí. Es a Cristo, no es a cherchar el templo. Ningún niño que está cherchando en el templo está viniendo a Cristo. Ni está prestando atención, ni deja atender a nadie. Hermanos, nosotros tenemos que corregir y disciplinar. Si nos interesan nuestros hermanos, si nos interesan nuestros hijos y nos interesan nuestros nietos. Por eso es que hay iglesias que están todas deformadas. Por eso es que hay iglesias que parecen una medusa. Una ameba. ¿Qué forma tienen las amebas? Las amebas se supone que deben ser ovaladas, pero las amebas son como el agua, que toman la forma de donde están. Las amebas son una cosa. Hay iglesias que son una ameba. No tienen forma ninguna. Hermano, cuando Dios esté disciplinando, vamos a ayudar a Dios. No es que Él necesita nuestra ayuda, es que Él lo hace a través de nosotros. Vamos a disciplinar, vamos a confrontar al hermano con su pecado.
por amor al hermano, porque es que Dios lo ama más que usted y que yo. No dio a su Hijo por esa persona. Vamos a amarle nosotros también, disciplinarlo. Cuando no se disciplina el pecado, estamos diciendo, a mí no me importa ese que está en la iglesia. Dios no dice eso, ¿no? Y hermanos, es mejor que nosotros obedezcamos a Dios y disciplinemos al hermano. ¿Usted me está oyendo? Es mejor que lo disciplinemos nosotros cuando Dios dice que hay que disciplinarlo. Porque si no, lo que puede venir encima de ese hermano ni le va a gustar a él, ni le va a gustar a la iglesia. La iglesia se va a poner la mano en la cabeza después. Y otra cosa, usted no sabe si es una cabra, porque puede ser que estemos corrigiendo una oveja, pero puede ser que sea una cabra y estemos cuidando la vida de la iglesia. Hay que tener cuidado. Dios dice aquí en este versículo 10 que es para que participemos de su santidad. Solo dice Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 que nosotros, como Él es santo, ¿qué debemos nosotros ser? Santos en toda nuestra manera de vivir. Es que Dios quiere producir santidad en ti y en mí, que seamos partícipes de su santidad. Y esta expresión aquí, que participemos de su santidad, ¿sabe lo que significa en el original? Que comamos de su santidad. Dios quiere compartir su santidad con nosotros. Parte de su santidad Él quiere compartirla con nosotros. Él quiere que seamos santos. Y para lograr eso, muchas veces Él tiene que disciplinarnos para volvernos al camino, a su palabra, a la santidad. Pero también dice el versículo 11, la última parte, que la disciplina que Dios ejerce produce fruto apacible de justicia. Dios quiere producir justicia, rectitud, lo que es bueno, santidad, que vivamos conforme a su carácter. Eso está en Mateo 5:48 y Filipenses 1, 9 al 11, pero no lo vamos a leer porque no puedo abusar más del tiempo. Hermanos, la disciplina que viene de Dios tiene como propósito producir en nosotros santidad y justicia. Dios nos entrena para producir fruto en nosotros, para lo que es provechoso, para lo que es bueno. La disciplina Dios la ejerce sobre sus hijos para aquellos que pertenecen a su familia espiritual. Si Dios deja a alguien sin disciplina, está indicando que tal persona no es hija de Él, que es bastarda, ilegítima. Si estás siendo disciplinado por Dios, si tú estás siendo disciplinada por Dios, si estás en la escuela de entrenamiento de Dios, significa que Dios está procurando en ti un carácter santo como el de Él y hacerte participar de su santidad. No tengas en poco cuando Dios confronte tu pecado y te corrija. Es para tu provecho, es para mi provecho. Y hermanos, advertencia, no detengamos o intentemos detener el proceso de disciplina en la vida de un cristiano. Le estaremos haciendo daño e impidiendo su crecimiento espiritual. Alguna vez Dios ejercerá su disciplina por medio de la iglesia local y debemos ejercerla con la actitud amorosa que Dios espera de nosotros. Dios siempre ejerce su amorosa disciplina para producir santidad en nosotros. Dios nos bendiga.